गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालोद्ग्राम भवम श्यामं तनुं सुशोभम विभंग्रम रूपम कल्वेणुवक्त्रम श्री श्रील राधा रमणं नमामि श्री श्रील राधा रमणं नमामि श्री श्रील राधा रमणं नमामि जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसि अपाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धार्तुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 राधे। In Srimad Bhagavatam, there are so many prayers of the devotees which are written. En el Srimad Bhagavatam podemos encontrar muchísimas oraciones que los devotos han escrito para el Señor. And there is a one prayer which is written there, and it is the shortest prayer of the Srimad Bhagavatam. Y Maharaj menciona de que una de ellas es la más cortita del Srimad Bhagavatam. And that prayer is from Uptara. Y es la oración de Uptara, la mamá de Parikshit Maharaj. That prayer is written in the 2 verses only. Y es una oración de 2 versos solamente. When an Uttara, about Uttara, it is mentioned that Uttara's devotion is much more higher than Draupadi or Kunti. Se menciona en el Srimad Bhagavatam que la devoción de Uttara es superior a la de Draupadi o la de Kunti. There's not so much is written about Uttara in Bhagavatam or in Mahabharata. Por otro lado, ni en el Bhagavatam ni en el Mahabharata hay mucho escrito acerca de Uptara. But these 2 verses shows her divine love for Lord Shri Krishna. Pero a través de estos 2 versitos solamente vemos el amor divino que ella poseía por Krishna. When Ashwasthama attacked on her womb, Cuando Ashwatthama, el hijo de Dronacharya, le ataca el vientre cuando ella estaba embarazada de Parikshit Maharaj, on that time she did not go to her mother-in-law Kunti.
to ask to her that if she could save herself, if she could save her. En el momento en el que Uptara recibe el Brahmastra, que iba dirigido para los Pándavas, se lo manda a Uptara. Uptara no fue a pedir ayuda a la reina Kunti para que la salve. She did not even go to the 5 Pandavas. Ni siquiera a los Pándavas acudió. She did not even approach any guru also. Y ni siquiera se aproximó a su maestro ni a ningún maestro. She did not go to anyone. A nadie, no se dirigió a nadie. She did not even go to her own husband. Ni a su marido. Sorry, her fue. husband was already passed away in Mahabharata, but she did not go to any elder. Se corrige Maharaj, el marido de ella ya había muerto antes en el Mahabharata, pero ella no se refugió en nadie. Esto es lo que pasa acá. Yeah, but if on the other side, if you see, we find that even Draupadi, when Draupadi was called in at the place where the gambling, when Pandavas were playing that chess game. Ahora consideremos por otro lado a Draupadi, la hija del fuego, ¿no? A ella la llamaron a la ceremonia, a la asamblea de los Kurus, ¿no? Todos recuerdan que ella fue traída a la ceremonia de los Kurus, de los pelos. And when the Pandavas had lost Draupadi in that gambling. Y cuando los Pándavas la pierden a Draupadi en el juego de dados. And when Draupadi came on that time, Dushasana started taking off her clothes. Y cuando la llaman a Draupadi, Dushasana, todos sabemos que la empieza a desnudar y le empieza a arrancar el sari. And Draupadi, it is mentioned that she asked help from her own husbands, but none of the husband actually helped her. En ese momento se menciona que Draupadi pidió ayuda a sus 5 esposos, pero ninguno se pudo levantar para ayudarla. Then she approached elders like Dhritarashtra and all those elders like who were her father-in-law, but they did not even help. Draupadi luego se dirigió al mismísimo rey, a las demás asambleas de los Kurus que estaban ahí, pero nadie la pudo ayudar. Then she approached all the gurus also, but none of them helped her. Ni Kripacarya, ni Dronacharya, ningún guru pudo hacer nada por Draupadi. Even it is mentioned that one of the acharyas said that she approached everyone but no one helped. On that time, she again tried with Kripacarya, because in the name of Kripacarya, the Kripa is mentioned there. Los acharyas, los maestros previos, mencionan incluso de que a Draupadi no la ayudó nadie, pero nuevamente ella le volvió a pedir ayuda a Kripacarya, el gurú de la familia de los Kurus. ¿Por qué? Porque el nombre de él tiene la palabra Kripa, que es misericordia, ¿no? Entonces se volvió a dirigir a Kripacarya. Then maybe because it is his name, he would even do some Kripa on me. Ella pensó, bueno, con este nombre capaz que se compadece. And one acharya have written in the commentary of Mahabharata that on that time Kripacarya just raised his finger, his one finger. Entonces hay uno de los acharyas que comentan en el Sri Mahabharata, dice que menciona que Kripacarya solamente levantó un dedo. By reminding her that there is only one who can save you. Apuntando así, diciéndole de que hay uno que lo puede salvar nada más. And that was the day when Lord Krishna was playing the same gamble that doing gambling with Rukmani in Dwarka. Y en ese mismo momento, en Dwarka, muy lejos, Krishna y Rukmini estaban jugando exactamente los mismos dados. And when he found the moment when he felt that this thing is happening, this unhappy moment is there in the Draupadi's life, he threw all the dices away and he got angry and he was like, I will burn the whole universe.
whoever, and I will to take the it is the fruit of the action which Kurus have done, or it's like a punishment. Entonces Krishna, cuando empezó a sentir de que esta infelicidad terrible estaba cayendo sobre Draupadi en la asamblea de los Kurus, se levantó tirando todo y muy furioso dijo: este es el momento en el que la dinastía Kuru va a ser destruida por estas reacciones. Kuru Rukmani started begging to him and said that when it is just the fault of few people, why do you want to punish the whole universe? Enseguida Rukmini lo que menciona, señala de que, pero esto es la falta de algunos de los Kurus. ¿Por qué la dinastía entera decís que la va a pagar? Then he said, I will kill all the Hastinapur people, because in front of them they are witnessing this thing and they are not even helping. Yo los voy a matar a todos en Hastinapur, porque todos están atestiguando, viendo lo que pasa, pero nadie está ayudando. Then Rukmani said, it is not a fault of every one of them. Why do you want to kill all those innocents also? Rukmini se mantuvo en su punto y le dijo: no es la falta de todos. ¿Por qué no todos están atestiguando eso? ¿Por qué querés matar a todos? Lord Sri Krishna, in anger, he said that I will kill all of those people who are not helping Draupadi on this time. Y él dijo, Krishna nuevamente muy enojado, dijo: yo voy a matar a todas esas personas que no estén ayudando a Draupadi. And you can see also in the Mahabharata, he have taken everyone's life who actually did not help Draupadi. Y en el Mahabharata se puede ver que todos los que no ayudaron a Draupadi perdieron sus vidas. But he did not take one person's life. Pero una persona, él dejó con vida a una persona. And that was Kripacarya. Y ese fue Kripacarya. Kripacarya is one of that personality who is still is alive on this earth and living right now in Kali Yuga also. Kripacarya no murió en ningún momento y sigue vivo hoy. He is one of the personality as like Ashwasthama and all. Kripacarya is one of the also personality who is living on this earth. Like immortal. Yes. De la misma manera que Ashwatthama, la persona que mencionábamos antes, que es el hijo de Drona, Kripacarya también sigue vivo hoy por hoy y es como que no pueden morir ellos. Ashwatthama y Kripacarya no mueren. And when Draupadi called, he went there, took the Vastra avatar. When Draupadi called Krishna, he went there and became a sari, her sari. Entonces, Draupadi, cuando la estaban desnudando, todos recuerdan que él empezó a clamar por Krishna. Y Krishna, menciona Maharaj, que se convirtió en el avatar de la ropa. Y empezó, el Vastra avatar. Y empezó a convertirse en un sari que no se terminaba más y que nunca se la descubría, ¿no? And a person who was taking of that sari was Dushashan, who had strength of 10,000 elephants. Y la persona que la estaba desvistiendo a Draupadi, ¿quién era? Dushasana, el hermano de Duryodhan, que tenía la fuerza de 10.000 elefantes, se menciona. But here, he did not even had that strength that he could even take the 10 meters long sari. Pero él, con toda la fuerza que tenía, no pudo sacar ni 10 metros de sari de una persona. And it is mentioned that the whole palace actually got full with the sari. There was not even a tiny place which was left where the sari wasn't there. Y fue tanto el esfuerzo que hicieron para sacarlo y sacarlo, y no terminaba más el sari de salir, que de hecho todo el palacio se llenó de la tela que estaban sacándole y no entraba ni un alfiler ahí. The person who had the strength of 10,000 elephants, he even got tired by taking of that sari, but the sari was not finishing. Ese mismo gran guerrero, Dushasan, que tiene la fuerza de 10.000 elefantes, no se cansó de sacar un sari.
But here, if someone's bhakti is more superior, then our acharyas have said that Uttara's bhakti is even superior than Draupadi. Entonces acá vemos que pero acá hay una persona que tiene un bhakti superior al de Draupadi, y este es mencionado como la devoción de Uptara. Because she did not go to anyone, she did not approach anyone. But when she was attacked, when she got attacked, on that time she went to Lord Shri Krishna only. She ran for Lord Shri Krishna. Porque Draupadi se aproximó a un montón de personas para que la ayuden. Sin embargo, Uptara enseguida solamente fue a ver a Krishna. And not for herself. She did not even run for herself. It is mentioned in those two shlokas that she did not run for herself. She said that I even don't care for my life. I am here and calling you because I want you to save your own promise, your own words which you have given to all the Pandavas, that you will be always there for the Pandavas. Ni siquiera Uptara, se menciona que ni siquiera fue para protegerse a sí misma cuando recibió el bombazo, sino de que ella fue, y se menciona en los dos versos, de que fue simplemente para que Krishna respete su promesa, la cual era de siempre estar ahí para ayudar a los Pándavas, y esta era el hijo, una descendencia de los Pándavas. ¿Entiendes? And she went there because she did not take anyone's shelter. She took the sole shelter of the Lord Shri Krishna when she was calling him. Uptara no pensó en recibir la ayuda de nadie más, y nadie más pensó que podía ayudarla, solamente pensaba en Krishna. See, this is something everyone have to understand. Bueno, y acá hay un tema que todo el mundo tiene que entender. And that is that we don't really surrender ourselves to Lord Shri Krishna. Y el tema ahora es el siguiente. Realmente nosotros no nos rendimos a Krishna, jamás. Because we say that we are a devotee of Krishna. Acá por un lado nosotros decimos que somos devotos de Krishna. And we say that we have surrendered to our Guru and the Lord. Y nosotros hasta decimos de que nos hemos rendido a un Guru y al Señor. ¿Sí? But if I come and say this thing, that you don't really surrender yourself to your Guru, nor you surrender yourself to the Lord Shri Krishna solely. Pero y si ahora yo vengo y les digo, no, ustedes la verdad no se han rendido ni al Guru, ni únicamente tampoco se han rendido a Krishna. And I can prove this. Y yo puedo comprobar esto. How? Pero ¿cómo? Whenever any problem comes in your life, esta es la evidencia. Cuando sea que un problema venga sobre ustedes en su vida, or whether you want something, o cuando sea que ustedes deseen algo, you approach your elders, you approach your people, you approach the different people to get rid of them. Uno se dirige a los mayores de uno, a la gente de uno, a los allegados de uno, para obtener lo que uno quiere o para liberarse de lo que uno no quiere. I can define that how you are not really have taken the shelter, or you haven't even devoted yourself by one story. Se puede ver, se puede definir cómo es que no se han rendido al maestro espiritual ni a Krishna, simplemente por ver esta historia. There was one old woman who was living in Gokul. Entonces, érase una vez una mujer muy anciana que vivía en Gokul. She was a very old woman and living her own life
every day used to wake up early to take bath. Afterward, she had one Lord Shri Krishna's deity, used to worship that deity, and afterward, cooking and bringing the water from the well. Esta mujer tenía una deidad de Krishna y todos los días se dedicaba a hacer su servicio. Cocinaba, iba al pozo a sacar agua, estaba haciendo sus actividades siempre ahí. She used to say every day to Lord Shri Krishna that you are only mine, and there is nothing in my life. There is no one else who is there in my life but just you. Y esta devota mayor solía orar con frecuencia a Krishna de la siguiente manera: vos sos todo para mí y no existe otra persona que esté para mí antes que vos. Always used to ask this. Y siempre. And always used to say also that there's no one else but just you in my life. Y siempre solía decir esto: no hay nadie más en mi vida que vos. And I'm living my life for you. Y yo estoy viviendo mi vida para vos. There's one very good song of Mirabai. Ahora hay una devota de la época del Señor Chaitanya, se llama Mirabai, y escribió muchas canciones, y Maharaj está mencionando ahora una de ellas. Mere to girdhar gopal, dusuro na koi. And people chant and sing this song everywhere and every time. I don't know the meaning of the Bengali. It's not Bengali. What's It's a mixture of Rajasthani with Braj Bhasha. in the meaning? And Mere to girdhar gopal, it means that mine is only girdhar gopal. Entonces esta canción se canta muchísimo en todos lados y dice de que habla acerca de que Giridhari Gopal es mío. And the second line of this one is Dusuro na koi. And Dusuro na koi means there's no one else but just you. Y la segunda línea significa que aparte de vos no hay nadie. And this is the sole truth of the unique devotee, that he always surrender himself in that way, that you are the only person who is mine in my life, there is no one else. Y esta es la verdad permanente y única para los devotos. El lugar en donde nosotros nos vemos rindiéndonos completamente ante Krishna y no buscando la ayuda de otras fuentes. So Lord Shri Krishna in the Gokul, he was being worshipped by this old lady, and after some time Lord Shri Krishna started appearing in front of her. Entonces, volviendo a la historia, esta gran devota estaba sirviendo siempre a Krishna, y Krishna decidió pasar un día por la casa y la empezó a visitar. He used to ask to that old lady that let me come and help you, let me chop the vegetables for you, let me clean this place, and she was like, no, let me do it, I will do it by my own. Y Krishna venía y le decía: déjame venir a limpiar con vos, déjame venir a cortar los vegetales, déjame venir a ayudarte. Entonces la señora le decía: no, déjame así hacer mi servicio sola. Yeah. But he was like, no, you are so old, let me come and help you. And he started cleaning the her house every day, and every day he was like, you go outside to the well to get the water, the bucket is so heavy, let me go and help you in that, I will go and collect the water for you. Krishna le dice: no, vos sos una mujer muy grande, déjame que yo limpie la casa por vos, déjame que yo vaya al pozo a sacar agua para vos, por favor, déjame ayudarte. Now there was a two personality who was living in that house, Lord Shri Krishna and that old mother. Y bueno, así empezamos a tener dos personas viviendo en esa casa ya, la mujer y Krishna.
Now, if any time in the night she wanted something, she used to call, "Oh Krishna, please come and do this work for me, please." Y de repente a la noche, cuando ella si se despertaba, la señora necesitaba algo, Krishna ya estaba tan ahí que ella ya le pedía los favores a Krishna. Tráeme esto, tráeme aquello que necesito. And even he used to come out from that deity and used to do all the work for her. Y Krishna salía de adentro de la deidad y le hacía todos los mandados. Jai Bhagavan. After some days, there was one of her grandson. He came there to visit her, his grandma. Y una vez resulta de que llegó a la casa de esta señora un nieto de ella. So when he came, and she was like, "Everyone in the family has forgotten me now. They don't come to visit me. My eyes are always thirsty to see my family members, and I'm just living my life because I want to receive the love from all of you." Entonces ella cuando lo ve le dice, yo nunca los veo, se empezó a lamentar de cuánto los extrañaba y de que está por dejar el cuerpo por no ver a su familia. You have just threw me out now, from the family. You don't even care me. Ustedes ya no se preocupan por mí, ustedes me han desplazado de la familia y no vienen más a verme. He spoke a good things and sweet things, that now we will in every few days we will come and we'll spend some time with you. And afterward he left. Pero este nieto le habló muy dulcemente antes de irse y le dijo, no te preocupes, nosotros vamos a venir a visitarte. La consoló a la abuela y se fue. After he was gone, it was evening, and that old lady wanted that someone would, if Krishna can come and chop some vegetables and clean her house. Entonces así vino la noche. Y cuando llegó la noche, la devota quería cocinar y preparar la ofrenda de la noche, entonces enseguida lo llama Krishna y le dice, mira, limpiame esto acá y cocinate todo esto. She called Krishna to come and help her to do those tasks, but he didn't come today. Entonces la señora fue y lo llamó a Krishna para que le haga todos los deberes, eso, pero Krishna no salía de la deidad. Now she started calling, but he didn't come. Then she thought maybe he has gone with Radharani somewhere. Entonces ella empezó a llamar, pero Krishna no aparecía. Entonces la mujer dijo, este se fue con Radharani. But now next day again he did not appear. 2 days are passed, but he did not appear. 3 days, 4 days, 5 days are now have passed, but he did not come. Y así el primer día no vino, ese día no vino, al otro no vino, pero al siguiente tampoco, y el cuarto día tampoco, ni el quinto día tampoco Krishna apareció. Now she thought that there must be some kind of a problem. There's some kind of a mistake which I have done, and that is why he is not coming out. Entonces la persona empezó a sospechar, acá hubo un problema evidentemente, debo haber cometido un error, por eso que no viene Krishna. Because she tried every way to just call him, that please come, I'm sorry, please come, but he was not coming. Ella llegó a esta conclusión porque ya había llamado a Krishna de todas las maneras posibles, pidiéndole perdón y clamando, pero no pasaba nada. Entonces she approached her guru, and guru said that maybe you have said something which you were not supposed to say. Entonces ella se aproximó al guru y entonces el guru le dijo, probablemente vos dijiste algo que no deberías haber dicho. The guru asked that, did you meet to someone in these past few days and did you speak something to anyone?
Entonces el gurú le preguntó, ¿te estuviste encontrando con alguien en estos últimos días? ¿O estuviste hablando algo fuera de lo común con alguien últimamente? She said, yes, few days ago my grandson came and I met to him, and I just talked to him and I said that, I'm missing all of you, and because of all of you, I'm living this life and waiting to see you, I'm just dependent on you. Sí, le dice, vino mi nieto y yo lo que le dije fue de que yo estoy viviendo esta vida así en esta choza porque los estoy esperando a ellos y de que realmente los extraño y de que no me... Y todo lo que le dijo, ¿no? The Guru said, here, this is what you have done. This is the mistake you have done. Y el Guru señaló en ese momento, este es el error que vos cometiste con Krishna. Because you have lied to Krishna. Porque le mentiste a Krishna. All this time you were telling to Krishna that, I'm dependent on you. You are my only one. And when your family came, then you said to your family members that, I'm living my life for you. I'm dependent on you. Porque la mentira es de que vos le decís a Krishna que vivís para él y que dependés de él nada más y de que todo es para él. Sin embargo, cuando vino tu familia, vos le dijiste, yo estoy viviendo esta vida porque ustedes me echaron y que los quiero a ustedes y que dependo de ustedes. Entonces es una mentira hacia Krishna. He said, go to your Krishna and say this thing that you are only mine and there's no one else and I'm dependent on you only. Acércate a tu Krishna y decile, yo solamente dependo de vos. Comentale de esto y decile que solamente vos sos una devota exclusiva de él. And she went in front of her deity and said that I belong to you, you are mine and I'm dependent upon you. The moment she said that, Lord Shri Krishna again came out from the deity and hugged her. Entonces se acerca a la señora y así le dice, le cuenta esto y le dice, yo solo dependo de vos, solamente vivo para vos, yo te amo. Entonces en ese momento salió Krishna de la deidad y le dio un abrazo. And it's like, oh, I'm yours also. Y le dice, yo también soy tuyo. So Krishna is always there to those who are dependent on him solely. Entonces Krishna va a estar siempre ahí para aquellos que solo dependen de él. We maybe say this thing that we are dependent on you, or we have devoted our life to you, but devoted comes when there is exclusiveness there. Nosotros decimos de que nos hemos entregado y de que somos devotos, pero el devoto se caracteriza cuando hay una exclusividad en su devoción, es exclusivamente Krishna. That you are not dependent on any other thing in life, but you are dependent on your Lord. Que para depender del Señor solamente necesitamos nuestra devoción y no depender de otras cosas. We maybe say this thing that I am your devotee, but on a very same time, wife says to the husband, I am dependent on you. Husband say, I am dependent on my boss because he gives Lakshmi and by that Lakshmi I live. So there is, everyone speak, about their life and say that where they are dependent upon. Todos decimos que dependemos de Krishna, pero la esposa siempre está dependiendo del esposo y el esposo dice que depende de Krishna pero depende del jefe, y todos así en sus situaciones están diciendo que son devotos de Krishna pero siempre están pendientes de que dependen de alguien más y siempre dependemos de alguien más, y esto está mal. Uptara had also the whole family, but when she went to Lord Shri Krishna in that prayer, she says Jagatpate, that she says that you are the husband of the universe, and this is your duty to save me from this thing, save my child from this problem. Entonces Uptara tenía toda su familia, tenía 5 esposos, tenía todo, pero ella fue solamente a Krishna y le dijo, Jagat Pate, vos sos el Señor del universo, el esposo de todas las personas. Entonces es tu deber salvar a mi hijo de esta calamidad. And in there she was asking Abhay,
that please make me fearless. Y ella oró en esa oportunidad. Por favor, conviérteme en alguien libre de todo temor. See, this is the second thing about it. Fearless. Y ahora otro tema importante con respecto a la entrega exclusiva es la falta de miedo que hay que tener. In our life or in this world, the truth is that no one can make us fearless. Acá hay una verdad universal que menciona Maharaj, que en este mundo, en esta ciudad, en todos lados, en cualquier lado, no existe nadie que nos pueda garantizar que estemos libres de miedo. No one can make you fearless from everything in this world. Nadie puede liberarnos del temor a cualquier cosa en este mundo. And the most funny thing here is that maybe that person will make you fearless from all the things, but he will never make you fearless from himself. Entonces, una persona puede convertirte en alguien que no tenga ningún miedo. Sin embargo, nadie a sí mismo puede volverse libre de temor. As an example, if you go to any police and you take the custody of the police, but you have to follow that police on that time because you will be fearful from police, but they will maybe take care of you in this city only, but they, or maybe from this country, but they cannot really save you from any other thing. La relatividad de esto la menciona con un ejemplo de alguien que busca una custodia policial, ¿no? Ellos te pueden garantizar cierta seguridad, pero uno se tiene que quedar cerca y en realidad es una seguridad que es mientras que estén así, juntos, pero el resto de todas las cosas siguen pasando y pueden ser peligrosas, entonces uno no está libre del temor, realmente. And maybe if you're not going to any police, then you will go to any gangster. Huh? Digamos de que no vamos a la policía, vamos a ver a los mafiosos, le pagamos a la pesada, a la mafia. And when you will go to any mafia because you have a fear from some people or somewhere, that's why you are going to take shelter, that please save me from this mafia because you are the big mafia. Digamos de que hay un problema con una mafia y en vez de ir a la policía vamos a la mayor de las mafias y le decimos, mira, está esta mafia que me está persiguiendo y ustedes son una mafia mejor, así que... That mafia maybe can save you, make you fearless from all the other mafias or every other person. Yes, but on that time also the fear will be always there in you because you are fearful, from that mafia who is saving you from others. Esta mafia los puede proteger de esta otra mafia, pero ¿quién garantiza que no tengas miedo de esta otra mafia, no? Even in the family, in the parents also. Your parents can maybe save you from others, make you fearful from others, but there will be always fear of your own parents also. You will be always fearful from your parents who is saving you from others. Incluso en el aspecto familiar, la familia nos puede proteger a nosotros cuando somos chicos de un montón de cosas. De todas maneras, eso no garantiza de que nosotros estemos libres de temor a nuestros padres incluso. In this whole world, there is only one personality, and that is our Lord, who actually makes that person who is exclusively devoted to Him, He makes that person fearless. Pero ahora ocurre de que con las personas que exclusivamente se devotan a Krishna, Krishna convierte a sus devotos exclusivos en personas completamente libres de cualquier tipo de miedo, de cualquier cosa. When Nrsimhadev manifested from the pillar, the whole world was actually in the fearsome. They were so scared by seeing his personality, by his anger. But there was the one devotee of him, and that was Prahlad Maharaj, who was not being any fearful. Recordando un poco la historia de Nrsimhadev que menciona, cuando Nrsimhadev apareció, que es una encarnación de Krishna, mitad humano, mitad león, todo el universo estaba aterrado, los dioses estaban aterrados, todo el mundo estaba aterradísimo. Sin embargo, estaba el devoto de Nrsimha, que era un niño incluso, era la única persona alrededor que no tenía miedo.
even on that time, Lakshmi Mata came. All the gods and goddesses, they wanted to even make Nrsimhadev peaceful, but on that time all of them were very fearful that how they can even stop him. Incluso los dioses, Lakshmi, todos aparecieron para tratar de que el Señor calme la ira que tenía después de haber matado al demonio, ¿no? Pero nadie estaba libre de temor de acercarse al Señor cuando estaba en ese estado totalmente rojo, ¿no? Entonces Prahlad Maharaj sí pudo. And in the scriptures it is mentioned, he says that because of my fear the sun burns, because of my fear Indra actually performs that rain, because of my fear the Mrityu Devi, the goddess of death, she follows me and does not break my rule. En ese momento Nrsimhadev dijo, por miedo a mí el sol brilla, por miedo a mí Indra hace llover, por miedo a mí la muerte funciona. But on a very same time, in scripture says that his name is Abhay. Abhay. Al mismo tiempo, por otro lado, Abhay, it's the name of Krishna. Por otro lado, en las escrituras se menciona que hay un nombre de Krishna que se llama Abhay, aquel que no tiene miedo. That he is someone who makes everyone fearless. Y de que él es aquel que hace que todos los demás se vuelvan libres de todo temor. Because his devotees, one of the devotees, he wrote one poem, I can't really remember that poem. In that poem he said that this devotee, is this devotee like your mother, or is that devotee is like your father, or like Bhilanis, the tribals tribals which are mentioned in the scriptures in Srimad Bhagavatam, are they your relative, or is this devotee is your cousin, that whenever they want, you just go in front of them, appear in front of them and do whatever like they want you to do. But when I call you, when I start to chant your name, when I ask you to come, on that time, do you put the cotton bud on your ear? Hay un devoto que ora en un poema que Maharaj no se acuerda. Hay devotos tuyos que son tus familiares, tus amantes, tus amigos, diferentes relaciones. Pero ¿acaso vos te tapás los oídos cuando yo te llamo a vos? This kind of a thing only devotee can say who is very fearless from his own God. Estas oraciones son oraciones de devotos que están libres de temor a su Dios. There are so many examples that Lord Shri Krishna, even he loves to hear the abuses from the devotees, and for that only he does the lila. Hay muchísimos ejemplos de esto en la escritura, y también se sabe que Krishna hace a veces cosas para tener que escuchar los abusos de los devotos hacia él. He gets tired by even hearing all his glorification from all the saints. Él a veces se cansa de oír que como los santos están siempre glorificándolo perfectamente. And on that time he wants to hear someone, his own devotee, own lover could just speak something to him like in a normal way. A él le gustaría a veces de que sus devotos le hablen normalmente, que lo reten. Where is this kind of a master you can find? Nowhere. ¿En dónde se puede encontrar un maestro así? Lamentablemente en ningún lado. He goes to the gopis. Gopis are bringing the water in their pitchers, and he goes and like break those pitchers and run away, and all the gopis start to abuse Krishna. Krishna hace cosas para sacar a los devotos, como por ejemplo las gopis que van con los cántaros de agua de 20 litros encima de la cabeza,
Krishna va y con una gomera les hace pra, rompen todo para que las gopis lo reten. Sometimes he just comes and pull the sari and all pull the ponytail of the gopis and run away. Krishna viene y les tira el sari, o les tira la colita del pelo y se va corriendo. He is someone who sneaks in someone's house or the gopis' house with his friends and monkeys and start to steal the butter and eat the butter, and afterward when gopis find and gopis start to abuse and swear that, oh Yashoda Nandan, you are very bad, I will go to your house, you are a thief, you are such a naughty boy, and I don't know how you did not get any kind of etiquette. He hears such kind of a thing, and all those gopis know that basically who is he. Entonces Krishna provoca estas situaciones, por ejemplo, metiéndose en la casa de las gopis con los monos y con los amigos. Entonces él va muy despacito y se pone a robar manteca y hace un montón de destrozos, ¿no? Entonces él provoca que las gopis se enteren y se requejen de Krishna. ¿Y cómo puede ser de que vos no aprendiste nada en tu casa? Y van y se quejan con la madre, vos no tenés modales, y lo persiguen y se reenojan. Y Krishna hace esto a propósito para ver esta devoción. Radharani also chastises him sometimes. She always gets angry upon him. Radharani también, sabiendo quién es, de todas maneras lo castiga y se enoja con Krishna. And Gopi, sometimes it is mentioned that one day Gopi was cleaning, by a broom. She was cleaning the floor, and she stopped all of the sudden. Ahora, otro pasatiempo es de que una vez había una gopi que estaba barriendo y de repente estaba barriendo el piso y paró de hacerlo. So when she stopped, half an hour is finished, 1 hour is finished, 1.5 hours is finished. But she have actually stopped in a very statue way and start swearing and start abusing to someone, and there was no one there. There wasn't a statue? No, she became a statue. Brooming and stopped herself and started swearing. Entonces ella estaba así, de repente barriendo y se quedó inmóvil. Y empezó a maldecir. So after 1.5 hours, people were like, I don't know what is happening in this neighborhood. This woman is again swearing, speaking bad. To whom she is shouting at. So people went to there to check that if everything is okay or not at her house. Entonces pasó 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y esta mujer estaba quieta a los gritos, ¿no? Entonces de repente los vecinos empezaron a mirarse y dijeron, a ver qué pasa con esta. And when they went over there, they found that this gopi, she have just stopped in a one way and is just swearing to someone there, and there is no one there. Y a ver, la miraron y dijeron, no, esta vaquerita, ¿qué pasa? Está ahí quieta, ¿no? Y simplemente está gritándole al aire. They thought that she maybe have become mad. Pensaron de que se enloqueció la chica. They went to him and they shook her. It's like, oh Gopi, what happened with you? To whom are you swearing upon? Entonces se acercaron muy despacito y la agarraron y la sacudieron y le dijeron, ¿a quién estás gritando? You're swearing at someone, but there is no one. To whom actually you are delivering all your anger. Entonces, ¿con quién te enojas si acá no hay nada? Y la movían. And Gopi all of a sudden, came in her consciousness, got her consciousness back, and she was like, I was abusing, swearing, showing my anger to this Nandika Lala, who is the son of Nanda Baba. Entonces de repente cuando la sacó, la gopi recupera su conciencia y se enoja y dice, no, yo estaba gritando y me la estaba agarrando con este nene, el hijo de Nanda. So, why? There is no one. We all are here and we didn't find anyone. And then she was like, no, last 1.5 hours I was cleaning, and all of a sudden he came and stood on my broom, and because of that I could not even clean. I was asking him, go from here, but he was not listening. He just stood there. Pero los Brajavasis le dicen, no, acá no hay nadie, miramos para todos lados y no hay nadie.
Y le dice, no. Le dice, yo estaba barriendo y de repente apareció este chico y se me paró encima de la escoba. Y no se movía, no me dejaba mover la escoba. Y le empecé a gritar de todo. Y no se movía. So I was chastising him, I was swearing at him and telling him that get away from this thing, let me do this cleaning, but he was not listening. And just the moment you came, on that time he actually disappeared from here. Otherwise I could have grabbed his hand and showed to you that he was here. Sí, él estaba acá y no se movía de la escoba. Y yo le gritaba y le gritaba y le gritaba y le gritaba. Pero no quería hacer caso. Y yo se los hubiese mostrado, pero justo cuando llegaron ustedes, él se desapareció. You get fearless only from this abhay, from Krishna only, Entonces, from no one else. Entonces es solamente a través de Krishna que uno se puede volver libre de todo miedo. De nadie, a través de nadie más uno puede lograr esta perfección. In every religion there is a fear. En cada religión está el tema del miedo. But in Gaudiya, in Madhurya, there is no fear. Pero en esta religión de Bengal, Hare Krishna, Gaudiya, no existe cuestión de There miedo. is no Hare Krishna religion. No en la religión Hare Krishna, Gaudiya. So in our religion there is only love, there is only love and there is only love. En esta religión nuestra solamente hay amor y más amor. So in this masa more, have to always remember the two things. Entonces, con respecto al amor, siempre hay que acordarse de estas dos cosas siguientes. And this is the point of this class also. This is what I want to deliver to all of you, that when you are surrendering and devoting yourself, then exclusively devote yourself to Lord Shri Krishna. Entonces, estos dos puntos son la esencia de la clase y lo que Maharaj quiere que todos ustedes reciban y atesoren, que es la rendición a Krishna y la exclusividad a Krishna, que cuando nos entreguemos a Krishna o tratemos de entregarnos, solamente sea a Él. Not just by words. Y no solamente a través de palabras. All the Shastras says that you have to get surrendered to the two things only. Incluso la escritura menciona que uno debe rendir dos cosas solamente. Guru Padashre and Krishna Padashre. Hay que rendirse a dos cosas solamente. Al refugio de los pies del Guru y al refugio de los pies de Krishna. Because in the many cases even the Guru can take you to the Lord. Porque en muchísimos casos se sabe de que el maestro espiritual también puede llevarlo a uno hacia los pies de Krishna. See, in the Ajamil's Katha, everyone have heard this Ajamil's story. Bueno, ahora vamos a cambiar a otra historia que por ahí todos escucharon, que es la historia del Brahmin Ajamil. Who have done all the bad things in his life after he passed his school, his Gurukul. Sí, que es una persona que se dedicó a hacer las cosas más horribles desde que salió de la escuela. All the bad things which anyone can think or not think, yeah, he had done it. Todo lo que vos puedas pensar o lo que ni te puedas imaginar, Ajamil lo hizo. Gurus came and Guru said that, chant, but he said, I cannot chant. Then they said that, okay, then we are giving a name to your son Narayan. Yeah, so whenever you will call your son, you have to call him by Narayan. El maestro espiritual se le acercó a Ajamil y le dijo, por favor, cantá más, hace esto. Y él le dijo, no, la verdad que no. Entonces le dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa, pensó el maestro espiritual. Tu hijo va a llevar el nombre de Narayan. Y siempre que vos te quieras referir a tu hijo, vos vas a tener que llamarlo por el nombre de Narayan, que es un nombre de Dios. So,
it is already mentioned, and all of you have heard this story also, that he's called Narayan when Yamdut came, and he died, and then Vishnu Duta came and they fought with Yamduts, and they took Ajamal's soul back to Vaikuntha. Entonces Maharaj cuenta de cómo al final, todos lo sabemos, cuando Ajamil está muriéndose, él llama a su hijo, pero al llamar a Narayan, él consiguió ser salvado de los sirvientes de la muerte que se lo llevaban al infierno, de hecho. Entonces, por llamar a Narayan, los sirvientes de Narayan vinieron en ese momento cuando él se estaba yendo al infierno y lo salvaron. So, does it mean that all those people who have their sons, wives, husbands, cousins, everyone's name on the God's name, do they also go to the Vaikuntha just by calling them? Pero ¿acaso significa esto de que cualquiera que tenga cualquier familiar con el nombre de Dios, uno se va a salvar y va a ir al cielo por mencionar el nombre? See, you already are saying no. ¿Ven? Ya saben ustedes qué decir no. So what exactly was there in the Ajamal's life which actually took him back to Vaikuntha? Entonces, si llamar a alguien por el nombre no consiste en devoción realmente, pero entonces, ¿qué fue lo que había ahí en la historia particular de Ajamil que funcionó? Sentimiento. The feeling, he's saying. There was no feeling there. No había sentimiento devocional hacia Dios ahí. Because he was not even a devotee. He was calling his son Narayan to save him. Porque Ajamil de hecho no era un devoto de Narayan. Él le había puesto al hijo Narayan y solamente tenía una relación material y lo llamaba así al hijo. There was only one thing, and that was that all the gurus who actually took care of him, because he surrendered to those gurus, and guru even put their hand upon him and said that we will take care of you. You just put your son's name Narayan. El guru es lo que pasó con Ajamil. El guru le dijo, vio que no podía hacer nada y le tocó la cabeza y le dijo, yo me voy a hacer cargo de vos igual. Solamente ponele Narayan a tu hijo. If gurus decide something and wants to take you back, not even the Lord can argue on that time also. Si guru decide llevarte al reino de Dios o salvarte en cualquier situación, ni siquiera Krishna se mete en eso. There's one story comes that there was one man who actually made this in his practice, daily practice, that he used to go in front of the ashram, saints ashram, and used to abuse them for 30 minutes. Ahora hay una historia de un hombre que, como su rutina diaria, tenía la costumbre de pasar por un ashram donde había santos, ¿no? Un ashram es un lugar donde se practica espiritualidad. Y la rutina de este hombre era quedarse ahí por 30 minutos insultándolos, bardeando. Every day after taking bath, doing all his daily routine work, before going to the job, that ashram used to come on the midway. He used to stop there in front of the ashram's gate and started swearing to the ashram, all the saints, for half an hour. Él se iba al trabajo y pasaba de paso, que pasaba por el ashram y frenaba media horita a defenestrar. Every day. Todos los días. Because he used to hate like all this spiritual personalities. It's like everything is bogus. There is no God. You all are cheating. He used to abuse them. No, él odiaba a todos los santos. No hay Dios para él. Son todos chantas. Y los insultaba así, de esta manera. So every day he used to do that. Every day. Y esto era una cosa de cada uno de los días. Yeah. Can you think about this person? Every day he is offending all those saintly personalities. A ver, ¿se pueden imaginar uno que todos los días ofenda a los santos? Who can save him? ¿Quién lo salva a este? The day he was doing that, one day he was abusing all the ashram saints.
on a very same time, there was a one thunderbolt who, fell on him, and he died. Un día de esos, vociferando, se le cayó un trueno en la cabeza y lo mató. So when he died, Entonces cuando murió, Yamdut came. vinieron los horribles sirvientes del Señor de la Muerte, de Yamaraja. To take his soul. Vinieron a llevarse el alma de esta persona. All those gurus ran to this man who every day used to abuse. They all ran to him and started fighting with the Yamduts. Y en el momento en el que vinieron todos los sirvientes de la muerte, todos los gurus que estaban ahí adentro salieron inmediatamente y empezaron a suplicar y a pelearse incluso con los Yamadutas por esta persona. They said that we will not allow you to take him back to your Yamlok. Le dijo, nosotros or no to vamos a hell. permitir que ustedes se lo lleven al infierno. Because he is the one who always saved us from doing anything wrong. ¿Por qué? Porque esta es la persona que siempre nos salva de que cometamos errores. He always spoke bad, but by those words we always took that as our reflection. Maybe we are wrong, we have to become right. He have done unknowingly even all the good thing in our life. Sin saberlo, por decirnos que nosotros somos lo peor, nos hacía pensar, capaz que somos lo peor y nos cuidábamos más todavía. In that story, Yamdut actually went and the Vishnu Dut came, and the Lord Shri Krishna's those servants came and they took him back to the Golok Vrindavan. La cosa siguió de que los Yamadutas se tuvieron que ir, porque vinieron los Vishnudutas y a esta persona se la llevaron para Vrindavan. So because of those gurus, that person who always used to abuse them, he even got the Golok Vrindavan. Incluso por abusar a estas personas, como eran gurus, lo bendicieron, no sé cómo es, y se fue a Vrindavan esta persona. So always have to remember that you have to solely surrender yourself to the two personalities, but basically it is one only, because Shri Krishnam Vande Jagat Gurum. Lord Shri Krishna is the Guru himself of this Jagat, of this universe. Entonces siempre hay que acordarse de que hay que rendirse a estas dos personas, el Guru y Krishna, pero que en realidad son una. Krishna es el Guru de todo el universo. Even the Guru is not a Guru without him. Yes, so surrendering to him and the Guru is like surrendering to Guru is like surrendering to Krishna, and surrendering to Krishna is like surrendering to Guru. But in both times you have to surrender, not just by the words but by action and by mind also. Rendirse al Guru es como rendirse a Krishna, y rendirse a Krishna es como rendirse a un Guru. ¿Por qué? Porque sin Krishna no hay Guru. Nadie es Guru si no tiene a Krishna. Pero lo que hay que acordarse es de que hay que rendirse no solo con decirlo, sino rendirse de verdad. Then only Lord Shri Krishna can come and save you from all the fears which are there in your life, the way he actually saved Uttara's worm. Y para lograr que Krishna realmente entre en nuestras vidas y intervenga como se metió en el caso a salvar a Uptara de esa manera, uno tiene que aprender a rendirse de esta forma, por completo, no solamente con palabras. It is mentioned that Acharya says that Lord Shri Krishna did not just go in Uttara's womb, he actually lived in that womb for 10 months. Krishna se explica de que no solamente entró para salvar en el vientre a Parikshit Maharaj, sino que se quedó 10 meses ahí adentro cuidándolo del vientre. And because of that only his name became Uttarayan. Y por esto el nombre de Krishna's name,
Krishna obtuvo un nombre nuevo que se llama Uttarayam. What we read in the Srimad Bhagavatam or in Mahabharat, that Bhishma Pitamaha was waiting for the Surya, for the sun to come in Uttarayan. Entonces se dice en el Mahabharata que Bhishma, todos sabemos quién es, él estaba esperando. Before dying, yeah, because he was lying on those arrows, Yes. yeah. So it is mentioned that he was waiting for Uttarayan when the sun comes in the north. Se dice que Bhishma, cuando estaba todo lleno de flechas, él tenía la muerte deseada, pero él estaba esperando por Uttarayam, a la hora en el que el sol se pone en el norte. But our Acharya said that Bhishma Pitamaha was not waiting for that sun Uttarayan, but he was waiting for Lord Shri Krishna to come and visit him, to see him, and because he wanted to die when he was there. Se dice de que Bhishma no estaba esperando al Uttarayan al que se refiere del sol, que era el que terminaba los días de batalla, sino de que estaba esperando a Krishna, debido a que él había elegido morir. Entonces él quería morir viendo a Krishna. Son of Uttarayan. That Uttarayan is there, Uttara's Narayan is there, yeah, and all we can achieve that when we actually get that exclusive devotion and exclusive surrender, in ourselves, the way Uttara had it. Nosotros, menciona que Krishna es Uttarayan, y nosotros aspiramos a obtener este contacto con Krishna como el de Uttara, y es solamente a través de esta devoción pura que podemos lograr lo que Uttara logró, que es de tener a Krishna como único protector. So I hope that our Shri Nimai and Nitai Chand will always bless you with that devotion which can take you to Radha and Krishna exclusively, and you would devote yourself in the way you never ever did in your life. But that devotion, that exclusive devotion would appear. I hope that it will appear by the blessings of all your gurus and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Radhe Radhe. Radhe, Radhe. Entonces Maharaj nuevamente pide que sepan de que él está orando al Señor Nityananda, al Señor Chaitanya, para que todos nosotros recibamos la misericordia especial de Krishna y de nuestros gurus, dicen nuestros gurus, para que podamos rendirnos a Krishna y practicar como nunca antes lo hayamos hecho, para que realmente podamos obtener una misericordia especial y llegar a los pies del loto de Krishna esta vez. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe.